Aló, aló. Buenos días. ¿Están los alumnos? Sí, doctor. Ya, voy a compartir ahorita. Estamos en la hora. Sí. Ya, aló, buenos días. Vamos a hacer la clase de hoy día de endocrinología y radiología, o sea, hasta dónde la radiología y las imágenes ayudan al endocrinólogo, al clínico, ¿no? Para evaluar bien al paciente cuando tiene un hallazgo de este tipo. Eh, bueno, ante todo estamos de duelo por el fallecimiento del doctor Mario Delso. Nos ha sorprendido a todos y estamos tratando de acomodar las cosas. No estoy confirmado, pero por ahí me han dicho que la doctora Berta Rodríguez tendría síntomas del COVID. No me han confirmado, estoy mandando mensajes al hospital Revaliate. No estoy seguro todavía de eso. Bien, entonces vamos a avanzar. El órgano más conocido, más estudiado es la hipófisis, porque segrega todas las hormonas conocidas, ¿no? Dirige el resto del organismo. Pero también tenemos las suprarrenales, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, el páncreas también es un órgano endocrino, y las neoplasias dan síndromes paraneoplásicos tipo hormonal, sobre todo los que tienen tejido glandular, ¿no? Entonces, a veces hay un síndrome hormonal y no le encontramos ninguna etiología, el hipófisis o suprarrenal o conocido, y entonces hay que buscarle que tiene alguna neoplasia escondida por ahí, sobre todo pulmón, ¿no? Eh, la CIA turca, entonces, es el primer estudio en cuanto a endocrino y a lo que se empezó a conocer desde que existían solo rayos X, antes que existiera la resonancia de la tomografía. Era evaluada y se veía si esta silla está deformada por un probable tumor hipofisario. Entonces, la silla turca se puede estudiar desde radiografía simple, pasando por el resto de las imágenes de que se puede ver la parte ósea. Está en la base del cráneo y contiene la glándula principal, que es la hipófisis, que es muy pequeña, sin embargo es muy importante, ¿no? Entonces, se necesita tomar un lateral estricto de radiografía a 1 metro de distancia si es posible, porque si hay oblicuidad, la medida no es correcta. Y puede haber doble imagen falsa de piso o de dorso. Entonces, se estudia el dorso, que es el posterior, el tubérculo, que es anterior, la fosa hipofisaria, donde está la hipófisis, las clinoides, que son anteriores y posteriores. ¿Ya? Al dorso también se le llama placa posterior que va a la fosa posterior, ¿no? Al clivus. Entonces, el surco quiasmático está por arriba de la silla turca, de ahí pasa el quiasma óptico. Cuando un tumor por hipófisis sobresale por encima de la silla turca, puede dar un síndrome quiasmático. ¿Ya? Normalmente en adultos, la silla turca es oval, no es redonda, es oval, 58%, y redonda, 25%, y plana, 17%. En niños, la posibilidad de que la silla turca sea redonda es mucho mayor. En niños es 70%. Por lo tanto, si vemos una silla turca redonda en un adulto, cae en sospecha, ¿no? Que hay algún adenoma. Si encontramos en un niño, no necesariamente. Las regiones de la silla turca son celar, paracelar e hipotalámica. La medida de la silla turca antero-posterior de 4 a 12 milímetros, promedio 10.5. Esa es la distancia más estudiada. La altura 4.12. 4 a 12, digo, 4 a 12 milímetros, promedio 8.5. La altura la designo en una línea imaginaria entre las clinoides. Y ahí está el tentorio de la silla turca, que es dura madre. El diámetro transverso es el mayor, 15 milímetros. El diámetro de campos. Aló, hay algunos micros encendidos, hay bulla. Por favor, apaguen sus micros, ya.
El Dichiro y Nelson es una medida en la cual saca la volumetría. ¿Qué es la volumetría? Tomar 3 medidas y sacarle la mitad. Si ustedes toman 3 medidas de una estructura, generalmente hacen el volumen de un cilindro. Pero si le sacan la mitad, se aproximaría a una esfera dentro de ese cilindro. Entonces, si yo mido largo por ancho por altura de la silla turca, me da un volumen. Le saco la mitad, más o menos, ese es el volumen de la silla turca, que su promedio es 594 milímetros cúbicos. Es muy amplio porque si es por debajo de 300 es muy chiquito y por encima de 1000 sería grande, ¿no? Entonces tenemos las dimensiones y el volumen. Entonces la silla turca se estudia en radiografía lateral estricta y en semiaxial de Towne. O sea, si quieres ver el dorso, hay que ver desde el agujero magno del cráneo. Porque en frontal estricto se superpone la lámina cribosa con la crista Gali y los órbitas. O sea, es más difícil ver la silla turca en su diámetro transverso por delante y es más fácil. ¿Por qué? Porque el dorso, la medida la da el dorso de la silla turca. ¿Ya? El dorso es más ancho que la parte anterior. La tomografía también se usa mucho. Hasta antes de la llegada de la resonancia se usaba muchísimo, sí, con contraste. TCMD quiere decir tomografía computada multidetector, lo que existe ahora. Ya no existe el detector único. Y se llama TEM. O sea, es el sinónimo que se usa en el Perú, la palabra TEM. Si lo buscan en literatura internacional, aún sigue diciendo TCMD. TEM es tomografía espiral multicorte. MPR significa reconstrucción multiplanar. Entonces, para ver silla turca, necesitas axial, coronal y longitudinal, que no necesitas para ver un cerebro entero, ¿no? Pero la silla turca sí, porque es una altura muy pequeña y necesita mucho detalle. La resonancia magnética nuclear es el gold estándar en cuanto a la hipófisis. Se ve perfectamente la glándula, se ve bien el tallo, se ve el quiasma. Las relaciones con los senos cavernosos, sifón carotidio, se ve perfecto con la resonancia magnética, ¿no? Entonces era la demostración ya más selectiva. Entonces, regresando a la hipófisis o glándula pituitaria, que es lo mismo, se estudia con su tallo o infundíbulo. Es un lateral de un cráneo, pero está centralizado al piso medio. Lo que están viendo acá es la silla turca. Este es adelante, este es atrás. Por lo tanto, este es el seno esfenoidal, el seno esmoidal, el frontal, hueso frontal, el examen temporal es esta. Este es el dorso de la silla turca. Este es el tubérculo de la silla turca. Esta es la clinoide anterior, clinoide posterior. Esto también se llama lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera es el dorso de la silla turca, por debajo de la clinoides. Y todo este espacio se llama clivus. Clivus es el espacio retrocelar. Por ejemplo, este es un perfil de cráneo en el cual la silla turca no se ve. ¿Qué sucedió acá? La placa está perfectamente tomada en perfil, la silla turca está destruida. Entonces, la silla turca se puede abrir, adelgazar el piso, adelgazar el dorso, destruirse las clinoides, hasta desaparecer si hay un gran tumor hipofisario. Pasó en este caso. Y como el tumor hipofisario está más o menos ocupando todo este espacio, logra tocar el tercer ventrículo y puede ser hidrocefalia y hipertensión endocraniana. Por eso hay las impresiones digitales acá un poco acentuadas, ¿no? Entonces, cuando se ve un tumor que sobrepasa la silla turca se llama macroadenoma, que puede ser funcionante o no funcionante. Entonces, esto fue un macroadenoma o un tumor propiamente dicho. La silla turca tiene un continente y un contenido, ya. Entonces, el continente tiene el tercer ventrículo y el quiasma óptico y el segmento orbitario de los nervios ópticos están por arriba de la silla turca. Dentro de la silla turca y hacia el techo de la silla turca, que es el hipotálamo, es una encrucijada neuroendocrina.
¿Por qué? Porque estamos dentro del encéfalo y a su vez tenemos un órgano puramente endocrino. Entonces tiene una doble posibilidad de función, ¿no? Eh, las cisternas son los espacios de líquido cefalorraquídeo que amortiguan el cerebro en todos los niveles. O sea, hay muchas cisternas, son incontables, como más de 40. Y por imágenes se logran describir hasta 15 o 16 de ellas. Entonces, la cisterna es un espacio aranoideo que se encuentra a nivel de la silla turca, a nivel optoquiasmático, subfrontales e interpedunculares. O sea, habrían 3 cisternas en la silla turca. A los costados de la silla turca están las carótidas internas, pero a nivel de los sifones. O sea, las carótidas internas vienen por el cuello. Entonces, hay una carótida interna cervical, una carótida interna a nivel celar y supracelar. Y más fino, con los neurocirujanos, la carótida interna intracerebral le llegamos a contar hasta 7 segmentos, que bueno, eso escapa un poco a este capítulo, ¿no? Los senos cavernosos están al costado de la silla turca, o sea, hay una carótida interna y seno cavernoso derecho y otra carótida interna y seno cavernoso izquierdo. La carótida interna cruza el seno cavernoso al hacer el sifón. El clivus es la parte que está libre, una parte libre que está por detrás del dorso de la silla turca. Y ahí en ese espacio libre asciende la arteria basilar. La arteria basilar que viene de las vertebrales del cuello y se une con el resto del polígono de Willis, formando, ¿no? Con las comunicantes, polígono de Willis. Quiere decir que cuando tenemos un macroadenoma, un tumor hipofisario, debemos describir si es que ha invadido alguna de estas estructuras que rodean la silla turca. Bueno, era muy largo esto, solo he puesto este ecran. Dice, el origen embriológico de la hipófisis es ectodérmico. Se desarrolla a partir de 2 fuentes, de un crecimiento cefálico del techo del estomodeo y futura adenohipófisis, y un crecimiento caudal del diencéfalo neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis está posterior y la adenohipófisis está anterior. O sea, cuando tenemos la hipófisis, lo más grande es la adenohipófisis y la neurohipófisis más pequeñita en una lámina es en el borde posterior de la hipófisis, ¿no? Quiere decir que antes que nazcamos la hipófisis no estaba ahí, sino que se empezó a unir, migraron hasta formar la verdadera hipófisis con sus 3 partes. La adenohipófisis, la neurohipófisis y la parte intermedia. Es una resonancia magnética en la cual el paciente nació, es un lactante, sin hipófisis. No se ve la hipófisis por ningún lado. La buscaron y no estaba. Ya tiene un problema también de desarrollo cerebral. Este es un coronal, después se explica un poco más, pero para ir entendiendo, esta es una coronal de resonancia magnética, en la cual hay 2 tallos y 2 hipófisis. Eso es rarísimo, esta es literatura. Duplicación de la hipófisis. Bueno, en 10 años veremos un caso. Ese es solo como una rareza, ¿no? Pero para que vean. Es una serie de imágenes de resonancia en la cual la hipófisis es esta, donde estoy poniendo el señalador acá. Por acá y acá. Noten que el cerebro es inmensamente grande comparado con una estructura tan pequeñita como la hipófisis, que es esta, ¿no? Donde estoy pasando acá, señalándole, ¿no? Con el puntero, ese es el clivus, el espacio. Y este es el tronco cerebral. Esta es la protuberancia. Entonces, esta es la hipófisis. Esta es la hipófisis. Para acá estarían las clinoides posteriores, ¿no? Este es en axial, lo que acaban de ver es sagital. En axial es el menos demostrativo de todos. La hipófisis sería esto, y este puntito blanco es el tallo. Este es la hipófisis, y es el tallo. Este es el dorso de la silla turca. El dorso de la silla turca es generalmente más alto que el tubérculo. O sea, adelante ya no vemos el huesito de la silla turca, acá todavía lo vemos. Esto sería el clivus, el tronco, el clivus. Este es el clivus, el espacio clival.
Y estas estructuras larguitas, negritas que ve al costado de la silla turca son los sifones carotídeos. En resonancia magnética, las estructuras vasculares hacen efecto de vacío de flujo. Entonces son tubitos negros porque quedan sin imagen. Por lo tanto, es una forma de poder ver esta estructura vascular sin contraste, conociendo previamente un poco de anatomía. Porque cualquier espacio oscuro de acá no son estructuras vasculares, son espacios, ¿no? Pero estos sabemos que son tubitos que forman al final el polígono de Willis. Ya, regresamos. La hipófisis es un órgano cerebro glandular. Tiene la adenohipófisis, que se agrega las hormonas de crecimiento, HGH, gonadotróficas, FSH y LH, adrenocorticotrófica, ACTH, tirotropas, TH y prolactina, PRL son las iniciales, son 5 hormonas conocidas. La neurohipófisis, que es más pequeñita, es posterior, tiene el pitresín, pitocin y hormonas de melanóforos. Es rarísimo una enfermedad de neurohipófisis y es muy frecuente la de adenohipófisis. Lo más común, estamos viendo, es prolactina, ¿no? Señoras mayores, edad fértil, y que a pesar de que ya se han casado, tienen vida de pareja, no logran salir en estado. Uno de los motivos es tener alterada alguna hormona, en eso la prolactina, o secreción láctea sin estar gestando. El asunto es que muchos de los diagnósticos hormonales es por clínica y laboratorio, pero la imagen ayuda a saber dónde está la lesión y qué tamaño tiene, qué ubicación. Eso no lo va a ver en los análisis de laboratorio. Por lo tanto, es un conjunto de estudios para el manejo adecuado del paciente. Este es un dibujo de texto, ¿no? Entonces, el lóbulo anterior es la adenohipófisis, el lóbulo posterior la neurohipófisis, y una laminita que se ve entre ambas es la parte intermedia. El tallo es el que sostiene a la hipófisis, ¿no? Y se dirige hacia el hipotálamo, que está arriba, ya en el parénquima encefálico. Por eso se le llama neuroendocrino, porque también depende de células neurosecretoras, ¿no? Sino cómo iría al organismo, ¿no? Entonces, el lóbulo anterior es más grande que el lóbulo posterior, incluso mucho más de lo que está en el dibujo. Entonces, revisando la hipófisis, las hormonas que segrega son ACTH, TSH, GH, FSH y LTH. La última es PRL, también se llama, prolactina, ¿no? ¿Ya? Ten en cuenta que, por ejemplo, la suprarrenal segrega también su propia hormona, ¿no? La tiroides segrega su propia tiroxina también, ¿no? Eh, eh, pero a su vez ellos están reglados por lo que manda la hipófisis. Ya, es un complejo, ¿no? ¿No? La suprarrenal segrega el cortisol, pues, ¿no? Y la adenohipófisis el ACTH, que es estimulante de las células suprarrenales, ¿no? Ya, entonces, entonces es un órgano muy pequeño, pero muy fundamental, ¿no? Para hormonal. Entonces también se habla de pituitaria, es un órgano endocrino, es más o menos ovoide, está ubicada en la fosa hipofisaria del esfenoides, que se llama silla turca. O sea, la silla turca depende del esfenoides. Ya, está unida al cerebro por el infundíbulo, o tallo, que es lo mismo. La tienda de la hipófisis es dura madre, la tienda es el tentorio, ¿no? Perforada por el infundíbulo. O sea, está protegido al igual que el cerebro con el cerebelo, tienen un tentorio que los separa, no se tocan entre ellos, igual. Acá hay un tentorio también. Ese es como un repaso de lo dicho. Hacia arriba está el quiasma óptico. Si una lesión de la hipófisis
crece lo suficiente para llegar al quiasma, condicionaría una hemianopsia bitemporal. O sea que el paciente que tiene compresión del quiasma por un tumor hipofisario no ve perfectamente a los costados. ¿Ya? Se dan cuenta cuando está queriendo caminar y para chocándose por los lados, no al frente, sino a los costados. No podría manejar porque chocaría los bordes del carro, ¿no? Ve bien adelante, pero no a los costados, ¿no? Entonces le hacen campimetría, facilito, ¿no? Mira acá, más a la derecha, ya no veo más, ya su campo está muy reducido. Es el signo del aparejo de los burritos, de las vacas, cuando plantan en las haciendas, ¿no? Les ponen un aparejo, le ponen unos a los costados de las orejas. Entonces el, el- el animal que sirve para estas ayudas no se desvía. Al hacerle disminuirle el campo visual, entonces se los obliga a mirar solo adelante y van en línea recta. Bueno, esta es una explicación, ¿no? De la himenopsia. Ya, hacia abajo la hipófisis tiene un seno venoso intercavernoso y más abajo el seno esfenoidal, que es el seno paranasal. Lateralmente, el seno cavernoso contiene pares craneales. Ya. Entonces acá tenemos más detalles. Al costado de la silla turca, tanto a la derecha como a la izquierda, pasan los, los, los nervios oculomotores, tercero, cuarto y sexto, ¿no? Y primera rama del trigémino. Y también pasan los sifones carotídeos. Entonces podría haber un síndrome oculomotor cuando hay compresión de estos senos cavernosos. Es un esquema complejo de todo lo que vemos en neuroanatomía, que no es este capítulo, pero para que se sepa todo lo que no se llega a ver incluso en las imágenes clásicas, ¿no? De resonancia y tomografía, digamos. Relaciones vasculares de la silla turca. La dura madre del tentorio de la silla turca, ¿no? Entonces, a ese nivel el seno cavernoso se funde con la denticia de la arteria carótida interna. Entonces están pegaditos. Entonces no se mueven fácilmente. ¿Ya? La cisterna supracelular contiene las arterias del polígono. El polígono de Willis está en una cisterna y está por encima de la silla turca. Los segmentos de la arteria carótida interna son 7. Los que interesan para la silla turca son el C4, C5, C6 y C7. C4 es el cavernoso, C5 es el clinoideo, C6 es el oftálmico y C7 es el que da el comunicante. A ese nivel está el comunicante, ¿no? La arteria comunicante, pasa el polígono. Ya. El riesgo arterial de la región hipotálamo hipófisis proviene de las siguientes fuentes. ¿Ya? Arteria hipofisaria inferior, rama de la arteria carótida interna, que va para neurohipófisis. Arteria hipofisaria superior, rama del polígono de Willis para la eminencia media. La arteria hipofisaria media, origen variable para el pedículo o infundíbulo, ¿no? Sistema venoso portal para toda la hipófisis. Ya. Esta es pura anatomía. La arteria carótida interna, están los segmentos que dijimos, el segmento clinoideo es parte de la rodilla anterior de la carótida interna, o sea, del sifón, y está fusionado con el techo del seno cavernoso, que ya hemos explicado que está con el tentorio. Los senos cavernosos también se comunican entre sí con conexión intercavernosa, ¿no? Que son imperceptibles a las imágenes. A ver, hacer una angiografía directa. La hipófisis tiene la hipófisis por delante, la hipófisis en la parte posterior. La hipófisis es la porción tuberal o infundibular intermedia y distal. Ya. La neurohipófisis tiene la eminencia media, tallo infundibular y prolongación infundibular, tallo neural. La neurohipófisis, muchos autores consideran que realmente no es endocrina.
Una silla turca normal, ¿cómo la reconocemos en radiografía simple y después ya con tomografía, lo que quieran? El piso se adelgaza, se deprime. Llega a ser como un doble contorno, como si tuviera un escaloncito y en la radiografía aparecen dos bordes. El dorso se adelgaza, el dorso donde está la lámina cuadrilátera. Se destruye el dorso y las crinoides posteriores, pero no se destruye el tubérculo ni las crinoides anteriores. Quiere decir que como atrás está el clivus y está prácticamente sin más armazón ósea, este, es más fácil que se destruya hacia atrás. O sea, no hay nada que lo ayude. En cambio, para adelante está todo el resto del macizo óseo, las órbitas, la lámina del etmoides, la crista Galli, ¿no? Los techos de la hipófisis, la sala del efenoide. O sea, por el lado de la crinoides anterior, el armazón es muy consistente y rara vez se destruye. Entonces crece hacia arriba y hacia atrás, generalmente, el tumor. Ya, el adenoma hipofisario es el tumor intracelular más frecuente. Quiere decir que hay otros raros ahí, ¿no? Macroadenoma es cuando es mayor de 1 centímetro. Si es menor o no sale de la silla turca, se llama microadenoma. Los macroadenomas, los macroadenomas dan síntomas neurológicos y de pares craneales, con silla turca grande. Por lo tanto, dan el síntoma por el efecto de masa y no tanto por el sistema hormonal, porque mayormente los macroadenomas no son secretores de hormonas. Ya, el microadenoma, sí. Entonces, el microadenoma lo hallamos con estudios muy selectivos y con muchos síntomas. Los síntomas son, ¿no?, amenorrea, galactorrea, alteraciones por Cushing, o sea, acumulación grasa, ¿no? Color de la piel, gigantismo, crecimiento adiposo, ¿no? Etcétera. Todo lo hormonal que se les ocurra, ¿eh? Alteraciones de las reglas también. ¿Sí? ¿No? El Cushing es lo contrario al Addison, ¿no? Eso es endocrinología. Esto aún lo mencionan, ¿no? Algunos dicen que no debemos utilizarlo mucho, pero se basó en los primeros hallazgos histológicos por el color. Ya, entonces los adenomas de hipófisis son de 3 tipos por esa imagen eh, al, a- al estudio histológico, ¿no? Eosinófilo, o sea, rojo; basófilo, más azul; y cromófobo, ¿no? Los eosinófilos son propios del gigantismo, acromegalia, y hay modificación craneofacial. Gigantismo y acromegalia, ambas son por hormona de crecimiento. Lo que sucede es que el gigantismo le dio desde muy niño y el acromegalia le dio cuando ya estaba en la adolescencia y ya no podía crecer mucho si no se empieza a deformar, ¿no? Ya. Basófilo, mayormente es la enfermedad de Cushing. Y el basófilo de la enfermedad de Cushing, generalmente la silla turca no crece mucho, o sea, no tiende a ser muy grande. En el eosinófilo de la acromegalia, la silla turca es muy deformada, porque la hormona de crecimiento a su vez ordena engrosarse y pronunciarse todos los huesos del cuerpo, pues, ¿no? Incluido la silla turca como hueso. Por lo tanto, es una silla muy alterada, deforme, gruesa. Un detalle: enfermedad de Cushing se llama cuando la secreción de ACTH en la adenohipófisis. Síndrome de Cushing se llama cuando la secreción de cortisol es directa de la suprarrenal. ¿Ya? Entonces, si la suprarrenal es la causa del Cushing, se llama síndrome. Ya. El adenoma cromófobo da el síndrome adiposo genital, silla en pila de agua bendita. Se abre tanto que parece un batán, algo así. Ya. El craniofaringioma es otra cosa. El craniofaringioma es una lesión supracelular que se formó en la bolsa de Rathke y son generalmente adolescentes, niños, antes de los 20 años de edad, y tiende a calcificarse. Vean todo lo que puede ver en anatomía cuando llevamos el curso de cabeza y cuello, ¿no? Y la hipófisis está solamente acá. En esto. ¿No? Sigamos. A medidas de Dichero Nelson, necesita 2 placas.
Es en radiografía, ¿no? El perfil estricto y el taune. El taune es para ver el dorso. Por eso es que este esquema nos muestra el agujero magno del hueso occipital y a través de él todo el dorso de la silla turca. Se ve así. Eso no se logra ver desde la parte frontal. Le toman el largo que debe ser 10 milímetros, el alto que debe ser 8 y tantos milímetros y el diámetro otra vez debe ser 15, ¿no? 10, 8, 15, es el promedio. Y la medida de las tres dividido por, o sea, la multiplicación de los tres dividido por la mitad es 594 milímetros cúbicos. Entonces, las medidas, a veces es solo medidas por medidas y ya, pues no para hacerse tanto problema, ¿no? Si tiene más de 10 de largo, ya pues está grande. Si tiene más de 9 de altura, también está grande, ya sospecha. Las regiones posteriores son más altas y son las primeras en abrirse o adelgazarse cuando hay un crecimiento. Para niños hay tablas especiales, ya no es tan fácil. Este es un promedio a partir de la adolescencia. Estas son imágenes de resonancia. Acá tratamos de explicarles. Este es el cerebro, los ventrículos, pero nos guiamos acá. Esto de acá es el seno esfenoidal. Donde estoy pasando el puntero es la hipófisis. Donde estoy subiendo es el tallo. Y donde arriba del tallo se ve una imagen bien dibujadita a través es el quiasma óptico. Estas imágenes negritas a cada costado son las carótidas internas, la anillo del sifón. Y todo el blanco que rodea a las carótidas internas son los senos cavernosos. Este es el frontal y este es el perfil. Este blanquito acá es la hipófisis. Lo que separa la hipófisis del tallo acá sería el tentorio. El tentorio. Ya, el difundíbulo acá visto de perfil. O sea, y acá es el clivus. Este acá es el clivus. Y como verán, acá adelante hay mucho más estructuras óseas y acá atrás no hay nada, pues acabó el hueso, ¿no? Ya, patología de la silla turca. Intracelular es la hipófisis, supracelular un craneofaringioma. Por lo tanto, un craneofaringioma no empieza como intracelular. Un tumor hipofisario empieza como intracelular y puede hacerse supracelular, pero es como empieza. Paracelular, o sea, al costado, uno piensa más en aneurismas, meningiomas. Precelular también meningioma. Por detrás de la silla turca, o sea, retrocelular, cordomas o aneurismas, ¿no? De la basilar. Y por debajo de la silla turca, todo lo que sea óseo, osteomas, osteocondromas, ¿no? Displasias fibrosas, hiperostosis. Este es un esquema cómo la silla turca puede ir deformándose cuando la hipófisis está creciendo. Entonces la hipófisis estaría acá. Este sería crinoides anterior, crinoides posterior. Este sería el seno esfenoidal y este sería el clivus. Entonces, el tumor está creciendo y ¿qué pasó? Que el dorso va desapareciendo, pero la crinoides anterior y el tubérculo quedan intactos hasta el final. Difícilmente se lisan. Podría ser, pero no es lo primero, ¿no? Y esta es la imagen en pila de agua bendita, ¿no? Tiene un adenoma cromófobo. Este caso es una silla turca más o menos deformada, pero muchas imágenes cálcicas. Entonces se ve acá, silla turca, pero calcificaciones de diferentes estructuras. Y siete pacientes muy jóvenes, la primera posibilidad es un craneofaringioma. Los adenomas de hipófisis no se calcifican. El craneofaringioma sí. También se calcifica los meningiomas. Esta es una tomografía simple, muy básica de cráneo. O sea que acá se usa la ventana ósea, no está interesando mucho el cerebro, del hueso sobresale. Entonces acá está la silla turca, ¿qué es esto? Visto en ventana ósea. Crinoides anterior derecha, crinoides anterior izquierda, es el tubérculo, la lámina cuadrilátera o dorso. Y acá nomás está la hipófisis.
Ya, este es el lóbulo temporal, derecho, izquierdo, tronco, cerebelo, el clivo estaría acá. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo silla turca, no estamos viendo la hipófisis porque no está en ventana de parénquima. En la tomografía entonces se hace una adquisición volumétrica que abarca desde la base del cráneo a la región frontal y hacia el dorsal y posterior a los peñascos. Se necesita ventana ósea para analizar bien si hay compromiso, crecimiento, osteolisis del hueso, ¿no? Y de partes blandas para ver el contenido. Cuando se hace un cerebro, generalmente los cortes son de 1 centímetro. Cuando se hace una silla turca, los cortes son de 3 milímetros o menos, milimétricos. Y se usan los 3 planos, obligado, porque no es fácil verlo en un solo. En axial solo sería imposible ser un diagnóstico adecuado. Se usa el contraste en regular volumen, se usa contraste no iónico. No de light quiere decir que se pone el contraste y se toma las imágenes sin esperar. O sea, se inyecta y no hay 30, 60, 180, nada de eso. Se toma de inmediato. Se sacó de un texto en realidad, ¿no? Entonces esto de acá es una silla turca en axial y las demás ahorita son en coronal. Entonces acá es donde estoy poniendo el puntero, la hipófisis tiene una zona que se realza un poquito menos. O sea, un nodulito oscuro en la derecha. Acá se realza un poquito, se ve como que rodea, ¿no? Y a la izquierda es más homogéneo, más planito. Este es un microadenoma. Un microadenoma. Esto que estoy señalando acá, como está con contrastes, es las arterias carótidas internas, derecha e izquierda. Esta es la cerebral media, esta es la cerebral anterior. Y lo que está al costado de la silla turca son los senos cavernosos. Por ejemplo, este es un paciente con síndrome quiasmático. Le toman la tomografía con contraste. Noten, la silla turca se destruyó todo y acá hay una masa. Este es un macroadenoma hipofisario. Se realza con el contraste muy heterogéneo, sobresale, se lleva para los costados los senos cavernosos y los sifones carotídeos, y debe tener síndrome quiasmático y síndrome de pares craneales. El paciente incluso está operado. Note que acá el hueso está intacto y acá el hueso tiene unos agujeros de craneotomía. O sea, es un gran tumor persistente, residual, recidivante, pero sigue el tumor. No es hormonodependiente. En este paciente se le toma una tomografía y acá se ve la silla turca, acá parte del seno, ¿no? El fosa temporal, un nódulo, o la justa se ve, pero hay un nodulito por acá. A ver si se nota. Bueno, la ventana no sale muy buena, pero se asocia con esto. Los huesos se ven gruesos. Ese es el perfil de este paciente que está acá. Entonces tiene los huesos prominentes, pronatismo, la cara ancha y prominente, los pómulos muy sobresalientes, las manos grandes, ¿no? Entonces este es un acromegálico. Por lo tanto, es un microadenoma que segrega la hormona de crecimiento cuando el paciente ya había cerrado o estaba cerrando sus núcleos de crecimiento. Por lo tanto, sigue estimulando la hipófisis, pero ya no se va a hacer un gigante, sino se va a hacer algo como un bizarro, ¿no? Un bizarro. O sea, sí, algo grande, prominente, pero un poco deforme. En cambio, el gigantismo es más proporcionado, ¿no? Es alto, alto, pero hay proporciones en el cuerpo, ¿no? Muchos comentan que Goliat de la literatura bíblica era acromegálico. Tenía la voz muy potente, muy fuerte. ¿Cómo explicaría? Si tiene los senos grandes, o sea, los senos paranasales, entonces tiene más resonancia. Por lo tanto, la voz es más penetrante, más como un trueno, ¿no? Porque tiene mucha resonancia. La resonancia en nosotros nos la da también los cables paranasales. Por eso cuando uno está resfriado y con toda la sinusitis, la voz está apagada y gangosa, no tienes resonancia.
Estos pacientes tienen la voz de trueno, entonces, lo más probable es que Goliat, haya sido un acromegálico y a su vez tenía hemianopsia, ¿no? Por eso no vio la piedra que le lanzó David con la onda, porque no tenía la mirada un poco tubular. Bueno, esa es una posibilidad, ¿ya? Y algunos autores comentan eso, acordaron. ¿Ya? Esta es una resonancia magnética en la cual, pues, ante el contraste y después del contraste, se ve una hipófisis que sobresale. Entonces, ¿qué hemos visto antes? La hipófisis no sobresale la silla turca, está adentro y casi escondida. La hipófisis no llena el 100% de la silla turca casi nunca. Casi siempre es un tercio, la mitad, y así es normal. Entonces, este es un macroadenoma. Entonces, los adenomas o macroadenomas de silla turca, mientras más grandes, realzan con el contraste, se pintan típicamente. Y al costado se nota acá el sifón carotídeo y la cerebral media. Sifón carotídeo y cerebral media. Este es el seno cavernoso izquierdo, seno cavernoso derecho que están intactos. Y todo esto es el macroadenoma. Y acá arriba, acá se ven los ventrículos laterales. Y no se logra ver el quiasma, por lo tanto acá hay un síndrome quiasmático. El paciente tiene hemianopsia. Acá ya se notaba un poco, pero está sin contraste. Ya, le voy a hacer una aclaración. Estas imágenes son tomográficas y esta es una resonancia del mismo paciente. Esta es tomografía, no es resonancia. Estoy viendo el hueso completamente blanco como en las tomografías. Esta es tomografía. Entonces, en esta resonancia en perfil se ve el macroadenoma, el mismo paciente en coronal, y este es coronal, este es axial y este es sagital. Resonancia sagital, tomografía en axial, tomografía en coronal. ¿Ya? Entonces, por eso que el aire se ve negro acá y la grasa, bueno, no se ve la grasita acá, ¿no? Pero el hueso se ve blanco. Esta es grasa, acá hay músculo y grasita oscura. En resonancia magnética la grasita es blanca, esto de acá. Y el hueso es un poco más difícil de ver, acá está la calota, ¿no? Este es un paciente que le encuentra esta imagen, ¿no? Entonces había un poco de síndrome quiasmático, el Cuya Valle, ¿no? El Cuya Valle, acá está. Acá con un lapicero se les trató de señalar. Es una tomografía más selectiva y acá está. Pero había una duda, porque acá están los sifones carotídeos, ¿no? Pero le hacen este control con resonancia. Esta es tomografía. Es tomografía, esta es resonancia. Es tomografía. Este de acá es el seno esfenoidal. Esta es la lesión que ocupa la silla turca y sobresale. Este es el seno esfenoidal, por el aire se va oscuro ya. Esa resonancia, ¿qué pasa? La lesión que están viendo es negra. Casi lo mismo que el aire del seno, ¿no? Y esta es la faringe. Pero no puede ser aire, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que explicamos hace un rato? Si notan acá, este de acá, este de acá, es la carótida interna derecha, la carótida interna izquierda. Y dice, ¿por qué se ve negro? Por el vacío de flujo. Quiere decir que acá también hay un efecto de vacío de flujo. Vacío de flujo. El paciente no tendría síndrome hormonal. Menos mal que no lo operaron porque la imagen no era típica. Entonces, miren lo siguiente. Esta es una resonancia. La lesión se realza con el contraste de la resonancia. Y la siguiente. Negativo por angiografía directa. Este es un aneurisma. O sea, esta es una estructura arterial del sifón carotídeo, ingresa y llena. O sea, acá el contraste es negro porque han hecho inversión de imágenes. Por lo tanto, este es un aneurisma que se involucró hacia la silla turca, no en la hipófisis. Esto sí es una adenoma, es tomografía. Tomografía está en las órbitas, la cita oscura, esto es los nervios ópticos. ¿Ya? Y este de acá es el sifón carotídeo izquierdo, sifón carotídeo derecho, este es el adenoma. Este es el adenoma. Clarísimo.
no se pinta en la intensidad que el vaso. Entonces, cuando se pintó igualito que el vaso, ahí ya llamó la atención al anterior. Entonces, el paciente sí tiene algún síndrome hormonal, ¿no? Es en coronal. Acá está la imagen típica, no tiene nada que ver con vasos. Este es un macro de nombre hipofisario y está comprimiendo el quiasma. El quiasma está acá. Miren, voy a seguir con la línea. Esta cosita como un gorrito es el quiasma. Debería estar libre, pero está comprimido. Tiene mianopsia el paciente. Macro de nombre hipofisario. En sagital, este es el adenoma. Macroadenoma, ¿no? La silla turca adelgazó el piso, adelgazó el dorso, desapareció la crina posterior. Esto que estoy señalando acá es la arteria basilar, no es la crinoides. Arteria basilar, así se llama. Este es el piso anterior del cráneo. Acercamiento en la adenoma. ¿Ya? Ese paciente de nosotros, mira, acá dice Edgardo Revaliati, ¿no? Que en casos que... Esta línea acá es el quiasma, acá está el quiasma óptico. Está comprimido. En una resonancia en sagital, la hipófisis normal se ve así. ¿Ya? Para que nos recordemos la diferencia. Entonces, la resonancia magnética, hemos visto la última imagen, se hace adquisición del encéfalo en secuencias ponderadas en FLAIR T1 y con contraste. Casi no se usa el T2. Se usa poco, ya. La silla turca, coronal y sagital, ahí se usa el T2 y el gadolinio solamente en T1. En T2 no se usa gadolinio. Entonces es una matriz muy amplia, cortes también de 3 milímetros o menos. FATSA quiere decir saturación de la grasa, o sea, se oscurece la grasita para que no nos dé falsas imágenes. Se usa dinámica, quiere decir, se toma el contraste y se le toma varias fases, ¿no? Como si fuera una caserina. 1 segundo, 3 segundos, 6 segundos, 7 segundos, o sea, se vuelve a adquirir imágenes para lograr captar el adenoma. Cada 25 segundos dice ahí abajo, ¿no? Por dado línea. Ya, entonces repasamos la anatomía por resonancia. Este sería el seno esfenoidal. Este es el seno cavernoso. Izquierdo y derecho. Este sería el sifón carotidio cruzando el seno cavernoso. Todos estos puntitos de acá serían los pares craneales. Pares craneales. Este sería la glándula hipófisis. Este sería el tallo de la glándula hipófisis. Y esto sería el quiasma. Por acá estaría el tercer ventrículo y el hipotálamo. Esto sería la arteria carótida interna ramificándose en cerebral media y cerebral anterior. Entonces pasamos a la resonancia. Este es con contraste y acá sin contraste. Sin contraste, con contraste. Entonces este es la glándula hipófisis. Este es el sifón carotidio derecho, sifón carotidio izquierdo, seno cavernoso derecho, seno cavernoso izquierdo, hipófisis, tallo y quiasma acá. El quiasma, o sea, quiasma, tallo y recién se ve la hipófisis. Ese es lo normal. Acá se ve mucho más fácil, entonces es el quiasma, el tallo infundíbulo y la hipófisis. Y por acá están cruzando las carótidas con las cerebrales medias, por vacío de flujo intercalado con el espacio aranoideo. Ya, esto es el diámetro de la hipófisis. En los niños debe ser 6 milímetros o menos. En varones, mujeres posmenopáusicas, en varones y mujeres posmenopáusicas, 8 milímetros promedio. En mujeres muy jóvenes, es más grandecita la hipófisis, 10 milímetros, porque está en etapa muy funcional, ¿no? En las gestantes crece a 12 milímetros por la lactancia. Y todo eso es normal. Patología. Congénitos. Anomalía del hipofisario, amartoma tubercinerio, quiste de la bolsa de Raschke. A eso le agregamos duplicación o ausencia, ¿no? Neoplásicas, microadenoma, macroadenoma, apoplejía hipofisaria, o sea, cuando se necrosa, ¿no? Craneofaringioma, que es supracelular, y puitrocitoma, que es la zona posterior. Miscelánea, hiperplasia hipofisaria, hipofisitis. Es una hiperplasia fisiológica. ¿Por qué? Porque es una chica muy joven,
está entrando a la adolescencia, tiene 15 años, entonces, como es muy homogénea, está en la edad, y está en 10 milímetros, 11 milímetros, entonces no se deben apresurar. Este, simplemente es restaurar las hormonas y, bueno, tratarlo hormonalmente. Acá el quiasma óptico está indemne. Este es un meningoencefalocele transfenoidal, por ejemplo, ¿no? Acá se salió todo el contenido, estaba abierto la silla turca y se vino casi hasta la fosa nasal. Acá. No, nació con esto, ¿no? Es un problema muy poco probable de sobrevivencia, ¿no? Acá ven una imagen redondeada, brillante, por resonancia. Entonces, los brillantes son todas las secreciones entre líquidas y mucosas, ¿no? En resonancia. Es un quiste. Y como es un quiste que está encimita de la silla turca, sería una quiste de la bolsa de Rathke. No es un adenoma hipófisis. El quiste de la bolsa de Rathke es un precursor embriológico del lóbulo anterior, la parte intermedia y la parte tuberal. Se presenta como persistencia en la forma hendidura entre la parte distal y la parte nervosa. Es hiperintenso en T1 y T2, o sea, es blanco, porque tiene líquido y proteínas. Entonces, no hay eh, dificultad en nada. Silla turca vacía, ¿qué significa? Que le hacen el examen y la silla turca no la ven o dificultan verla, entonces parece que no hubiera. Pero el paciente tiene generalmente sus funciones hormonales normales, no tiene nada. Y en algunos casos puede estar disminuidas, ¿no? O sea, poco función general de las hormonas, como por ejemplo en pacientes que no crecen, por hipopituitarismo. En realidad la hipófisis está acá, un poco laminar, y todo este líquido es la cisterna que se agrandó y ocupó la cavidad celular. La cisterna, que ya sabemos que hay 3 cisternas, ¿no? Entonces la cisterna ocupa el espacio que no tiene hipófisis. Incluso la silla turca vacía puede ser un poco grande, y sin embargo no hay tumor. Y la gran mayoría son asintomáticos. Silla turca vacía, entonces, primaria o secundaria. Más común que sea un anciano o un niño, adultos, niño o varón sobre todo. Hay una retracción dural del diafragma, entonces por eso el líquido cefalorraquídeo baja con la cisterna. Puede haber una involución hipofisaria normal o adenomatosa con necrosis, o sea, hace un tumor, un adenoma, se necrosa tanto que se destruye, ¿no? y se queda como vacío. Entonces se tiene una hipodensidad de tipo líquido. Si ese niño puede retrasar crecimientos. También puede haber una silla turca vacía post-tratamiento, cirugía, radioterapia, todo lo que disminuye el volumen celular hipofisario. La silla turca puede ser muchas veces un hallazgo incidental. O sea, le toman un cerebro por cuestiones neurológicas y nada hormonal y le encuentran que la silla turca no la logran ver y dicen, uy, está vacía la silla turca, vamos a hacerle selectivas. Generalmente la silla turca está aumentada de tamaño, más frecuente en mujeres obesas. El tumor hipofisario involucionado puede ir a la silla turca vacía y el diafragma celular se retrae. La silla turca se ve llena de líquido cefalorraquídeo y la mayoría de los casos no tiene síntomas. Silla turca vacía es uno con contraste. Entonces el tallo cae hasta casi el piso de la silla, el tallo. Por acá está el quiasma, ¿no? El tallo. Y la hipófisis es esta laminita de acá. Pero si las pruebas hormonales son normales, este paciente no tiene nada. Simplemente es una variante. Este paciente es un adolescente, generalmente son escolares de secundaria, ¿no? Chicos de 10, 12 años, 14 años por ahí. Y tiene problemas visuales, tiene cefaleas, algunos problemas neurológicos no tan característicos. Y bueno, por precaución le toman y ven calcificaciones amorfas entre la silla turca y la región supracelular. Están señaladas con las flechas. ¿Acá? ¿Ya? La silla turca puede estar aumentada de tamaño o puede estar deprimida. Se erosiona el dorso. Entonces, un cráneo faringioma constantemente se calcifica.
es una tomografía. Noten que se nota un penacho de calcificaciones por encima de lo que sería la silla turca, pero la silla turca todavía estaría más abajo. Y como comprime el tercer ventrículo, puede dar algo de hidrocefalia, ¿no? Porque es más supracelular. Ya. Entonces, el adamantinoma y el papilar. El adamantinomatoso es el de los niños y el papilar escamoso es de los adultos. Es menos común. El más común es el de los niños. El 50% se calcifican, el primer caso. El papilar escamoso de adultos rara vez se calcifica. O sea, el craneofaringioma del adulto es raro. Cuando se le pone contraste, refuerzan el nódulo y el contorno, como si fuera una especie de quiste que se realza en el borde. Etiológicamente no es un cáncer maligno, ¿no? Pero es muy fastidioso con los síntomas. Noten acá clasificaciones sobre, porque como ya ven bastante cerebro por acá, ya están encima de la silla turca, está sobre la silla turca. Es un paciente joven, adolescente, ¿no? Es un craneofaringioma típico. Se ve que está arriba y atrás de la silla turca. Esta es la silla. Entonces, esta lesión deprime y comprime la silla, pero no empezó en la hipófisis. La hipófisis está acá abajo, está la minita de la hipófisis. Es un craneofaringioma. Si es un adolescente ya típico, no hay mucha duda. En coronal, el mismo paciente. El craneofaringioma está prácticamente entre el tercer ventrículo y la silla turca. Acá. Síndrome asmático de hecho. El craneofaringioma es más infantil el adamantinoma. En adultos, máxima 45 años, el papilar escamoso. La tomografía capta mejor las calcificaciones, ¿no? La resonancia no es buena para ver calcificaciones. La resonancia magnética de aspectos heterogéneos, elementos sólidos y quísticos. El componente quístico tiene colesterol, proteínas y productos hemáticos. Y es hiperintenso en T1. Hay T1 y T2, ya no hay más. Esta es la regla de los 80 del craneofaringioma. Puede ser quístico, tamaño de 12 centímetros, calcificaciones y refuerzo, todo un 80% de los casos. O sea, todas las 4 cosas que ven ahí es muy común. Ya. Otra paciente. Este paciente tiene síntomas hormonales. Mujer con galactorrea, cefaleas, ¿no? Le toma la resonancia, esta resonancia, ¿ya? La resonancia de los ventrículos, el cerebro, de la calota. De la silla turca, ¿y qué nota? Acá se ve una imagen redondeada y que capta menos contraste que el borde. Esto que estoy señalando acá, esto que estoy señalando es un adenoma. Está dentro de la hipófisis. El tallo está un poquito fuera de la línea de corte, pero este es el quiasma. El quiasma. Este es un adenoma hipofisario. Si mide menos de un centímetro, sería un microadenoma. Este es un microadenoma típico. Acá los ventrículos, el quiasma, sin contraste, con contraste. El nódulo acá, le ponen contraste y el nódulo realza menos que el tejido sano. Ahí está el nódulito. 4 milímetros. Este es un microadenoma hipofisario con paciente con algún síndrome hormonal de fondo. ¿No? Lo que hemos dicho, ¿no? Cushing, obesidad, defectos con las reglas, ¿no? Crecimiento, gigantismo, lo que más o menos uno por la edad y la forma, ¿no? El aspecto del paciente. Macroadenoma hipófisis, si la masa es más de 10 milímetros. Cuando el macroadenoma o tumor hipofisario tiene un tamaño mayor, adquiere la forma en 8 o muñeco de nieve, porque la silla turca le hace una cintura por arriba y que separa arriba y por debajo de la silla misma, ¿no? Mayor de 4 centímetros se llama adenoma gigante. O sea, 4 veces más del límite, ¿no? Puede invadir la base del cráneo, extenderse a la fosa anterior, media y posterior. Ese ya es algo muy gigantesco, es el macroadenoma. Esta es una
resonancia magnética. Este es un sagital, este es el seno esfenoidal, este es el lóbulo frontal del cerebro, este es el tronco cerebral, este es el clivus, y este es el adenoma de la hipófisis, un macroadenoma. Ya subió por encima de la silla turca, este es un acercamiento coronal. Este da más o menos la imagen como un muñeco, ¿no? Que sería la parte cefálica, el cuerpo y las piernitas. Macroadenoma hipofisario. El quiasma está comprimido, síndrome quiasmático. Macroadenoma hipofisario, sin contraste, con contraste. El signo que ven a la derecha es el del muñeco de nieve, se ve con el contraste. Entonces, al poner el contraste se pone blanco como la nieve. Acá. ¿Ya? Entonces, las cisternas con las arterias del sifón carotídeo pues ya están un poco desplazadas. Esta es la imagen del muñeco de nieve. Bueno, ese término lo dieron porque los primeros descripciones lo hicieron creo en Canadá y hay mucha nieve, ¿no? Y ahí quedó en la literatura. Este es un paciente que ha sido operado de una adenoma hipófisis. Noten que acá la ciática está deformada y después está oscura, clara, heterogénea y irregular. Y por acá está más abierto el encéfalo. Entonces, es un tumor residual de un macroadenoma hipofisario, ¿no? Donde no realce porque quedó espacio vacío. Es el mismo en coronal. Entonces, esta es la glándula, el adenoma que queda residual, y esta es la zona que ha sido extirpada. Y que el tallo queda inclinado. No queda derecho de las operaciones. Si se ve una pieza anatómica de vistas en anatomía patológica, ¿no? Este es un macroadenoma hipófisis. Esta es la clínicas anteriores. Clínicas anteriores, este es el techo de las órbitas, este es la cresta Galli, ¿no? Este es de las fosas temporales, y por acá sería el clivus, de la fosa posterior. Entonces, este es el macroadenoma. Esta es una pieza de anatómica, ¿no? Este es el láser neurocirujano. Cuando es un microadenoma o es abordable o simplemente quieren disminuir el volumen de la hipófisis, lo hacen transesfenoidal. ¿Ya? Se lo tiene que explicar un neurocirujano, pero esta es la forma en que abordan. Entonces hay dos posibilidades, que aborden transcraneal o transesfenoidal. Ya, algunas cosas que pueden comprometer la silla turca: los meningiomas, 15-20% de la región celar, puede originarse del tubérculo celar, procesos clinoideos, más común en mujeres, edad media, resonancia magnética intensa, realce mucho se realza con el gadolinio. Vamos a pasar rápido, porque esto no es endocrina, pero es parte de la explicación. ¿Qué vemos? Una lesión que abarca la silla turca, sobresale, pero es muy intensa, casi como la aneurisma que vimos, pero es más heterogéneo. ¿Y qué notan acá? Que tiene una colita, esta colita de acá, esta de acá. ¿Ya? Entonces, este es meninge, aumentar de volumen, un meningioma. Esto se llama cola dural. Normal y un meningioma de literatura. No, la foto no es muy nítida, pero para que vean que no todo es adenoma, ¿no? Apoplejía hipofisaria quiere decir cuando la hipófisis y tiene hipofunción. Cefalea de inicio distal, compromiso agudo del campo visual por compromiso del quiasma. Puede expandir la hipófisis debido a necrosis masiva y hemorragia. A veces puede ser asintomática. La resonancia magnética nos da el tiempo de sangrado, si es hiperagudo, agudo o agudo crónico. Entonces, este es un macroadenoma de hipófisis, que a su vez acá estoy señalando con el puntero, tiene necrosis. O sea, la irrigación le falló al adenoma y se empezó a necrosar, y esto da apoplejía. O sea, hipofunción global de las diferentes hormonas, ¿no? En el paciente. Peligroso esto. Ya. Un caso así fuera de lo común, quiste epidermoide. Acá está la hipófisis, el tallo, el quiasma, inclinación a la izquierda porque hay un quiste acá, donde estoy señalando con el puntero. Un quiste epidermoide a la derecha del tallo. Puede haber síndromes por compresión, no hormonal en sí, ¿no?
Creo que esta es inclusión congénito. Lo voy a pasar porque esto no es endocrino, ¿verdad? Para que vean que hay más posibilidades. Aquí te pide muy de vista por como resonancia. Amartoma tubercinerio. Hay una imagen más o menos quística con unas calcificaciones, pero pegada al tallo. Una amartoma tuber. Y la hipófisis está acá normal. En un caso fuera lo común. Entonces puede dar síndrome del tallo. Las crisis elásticas salen de acá. Los ataques de risa. Si alguien conoce a alguien que se ríe por cualquier cosa, sospechen esto. Estallidos de risa. No para de reírse. Ya. Bueno, acá vamos en la martoma. Vamos a continuar nomás. Otras patologías, vean que la cantidad. Lipomas, granulomatosis, histiocytosis, hipofisitis linfocítica, síndrome de Sheehan, tuberculosis, neurosarcoidosis, absceso hipofisario, aneurismas, quistes de diferente tipo, óseo, los aneurismas, cisticercos, mucoceles. Mucoceles es el moco del seno esfenoidal que crece tanto que se va a la silla turca. Mucoceles. Hipofisitis linfocítica, vamos a pasar rapidez, hipofisitis linfocítica. Entonces, X son niños con lesiones osteolíticas en cráneo. Hablando de la hipófisis, un poco heterogénea porque segrega hormonas de que dan diabetes insípida. Bueno, estos también casos rarísimos. Entonces pasamos acá. Lesiones celulares, ya. Anormal hipófisis es la mayor, 35-50%. Meningioma 10%, aneurisma 10%, craneofaringioma 10%, atrocitoma hipotalámico y asmático 10%. Entonces, tener cuidado porque solo el 35-50% es adenoma y el resto todo lo demás. Este es para que vean que se ve blanco en T1, ¿no? En la hipófisis. La neurohipófisis es más blanca. Los lipomas son blancos. O sea, hiperintensos. Los gistermoides son blancos. Los gistermoides que son blancos, son hiperintensos, en resonancia. Los craneofaríngemas pueden ser hiperintensos blancos. Los teratomas tienen que ser blancos, o sea, hiperintensos. Aneurismas trombosos, hiperintensos. Neuriticercosis, hiperintenso. Malformaciones cavernosas, piales también son hiperintensas. Entonces, es una lista de lo que puede ser. Otro órgano hormonal es la hipófisis. La tiroides, digo, la tiroides. La tiroides se ve por ecografía en esta forma. Es muy fácil de verla. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿no? Y la unión acá, o el istmo. Esto es arteria carótida y arteria yugular. El adenoma son lesiones que crecen, crean hormonas tiroideas y el flujo es periférico. Se hace una pequeña biopsia con aguja fina y no hay malignidad. En cambio, el tumor maligno, el cáncer, no necesariamente es grande, ocupa un espacio y no es, hormonodependiente, o sea, no segrega hormonas como el adenoma. El cáncer de tiroides es de estos tipos, 4 tipos básicos: papilar, folicular, anaplásico y medular, y puede haber metástasis a la hipófisis. El más benigno y más frecuente es el papilar, y el más maligno es el anaplásico. Este es un papilar. Ese es un tumor de la hipófisis en la cual el flujo es interno. O sea, no es el contorno, sino todo heterogéneo por acá. Y tiene microcalcificaciones también, ¿no? Los carcinomas. Se llama cuerpo de Samoma. Este es un tumor de tiroides muy heterogéneo y son calcificaciones que se llaman cuerpo de Samoma, ¿no? En este caso invade el tórax, el mediastino. Este es un anaplásico. La tiroides de Hashimoto es una tiroides hipofuncionante, heterogénea, crece un poquito de tamaño, y el paciente tiene hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene muchos síntomas, es más clínica que imágenes, ¿no? Lo leo rápido: piel seca, adelgazamiento,
Misedema, palidez, cabello seco, estreñimiento, líbido disminuida, aumento de la prolactina, bradicardia, frialdad de extremidades, síndrome del carpiano, dismenorrea, retención, memoria y concentración disminuidas. Bueno, esta es una tiroides normal, por tomografía, y viene una por ecografía, derecho, izquierdo, istmo. Es una hipófisis aumentada, ligente volumen y heterogénea, regular, pero no hay ningún tumor. Es una tiroiditis. Una tiroiditis más común es la de Hashimoto, y este es un paciente hipotiroideo. Le hacen el estudio de hormonas T3, T4, TSH y todo está disminuido. Entonces, el paciente, el tratamiento es simple. El endocrinólogo le gradúa y toma levotiroxina, euteroid o cualquier hormona de tiroidea todos los días, ¿no? También son pequeñitas, ¿no? Como de por vida, mientras tenga hipotiroidismo. Un Hashimoto por ecografía. O sea, la tiroides difusamente heterogénea, ¿no? Sin ningún tumor intermedio. Y mire, el istmo está gordo. El istmo normalmente es menos de 3 milímetros, este puede ser 5, ¿no? Las nuevas tiroides tiene 1.5 por 2 centímetros de diámetro y longitud hasta 3 centímetros. Acá no estamos en longitud, sino en transversa. Ya. Una glándula aumentada de volumen, pero tiende a ser más o menos homogénea, es un bocio. ¿Ya? Entonces el bocio es el aumento difuso de la glándula tiroides, muy grande, y tiende también a ser hipotiroideo. Entonces es un bocio. Entonces el bocio le hace una biopsia y no hay malignidad. Es una glándula muy crecida por el defecto mayormente de yodo crónicamente en el paciente. Entonces cuando la glándula tiroides crece tiende a sumergirse, así se llama, bocio sumergido en mediastina. Otro órgano que está detrás de la tiroides son las paratiroides, que son muy pequeñitas e imperceptibles. No se ven a simple vista. Incluso teniendo la pieza anatómica y por imágenes normales, lo más común es que pase desapercibido. Si funciona mucho se llama hiperparatiroidismo. Primario, secundario, terciario, cuaternario, entonces es clínica. Si aumenta la paratiroides, entonces se altera el calcio. Ese es un tumor paratiroideo. Si notan, acá está la tiroides y está detrás. Esto no es común, ¿eh? Generalmente no hacen tumores tan grandes. Entonces acá se ve que el tumor está detrás. La tiroides que es esta, este es el cuello, y esta es un adenoma paratiroideo. Este es medicina nuclear, con marcadores especiales del radioisótopa, se puede ver las glándulas, ¿no? Paratiroideas. Hiperparatiroidismo primario clásico, ya. Entonces hay nefrolitiasis, o sea, hace litiasis sin explicación, vocales, nefrocalcinosis. Puede haber compromiso óseo, osteoitis, fibrosa quística, debilidad muscular, depresión, dolor abdominal, vómitos, pancreatitis, úlcera duodenal, pseudogota, condrocalcinosis, toda alteración del calcio. El tumor pardo es provocado por el hiperparatiroidismo, que es el de la lesión osteoitis fibrosa quística. Noten que va mucho al macizo facial. Este es un paciente con un tumor, sobresale, acá está la dentadura del encía y acá está el seno, ¿no? El seno maxilar, el hueso maxilar o el malar. Tumor pardo es una forma focalizada de osteoitis fibrosa quística. Forma parte del complejo del hiperparatiroidismo. Es una manifestación tardía. Le considera una lesión reparativa de células gigantes porque al hacer la histología encuentran células aumentadas de volumen. Es un tumor pardo, no es un cáncer. Si le hacen el dosaje en laboratorio de paratiroides, listo. Tal es así que algunos manifiestan que aparte de la cirugía reparadora, anulan el exceso de PTH, que es para la hormona, y el tumor se reduce, se reabsorbe. Es un tumor pardo también. Le gustan mucho los maxilares. Puede ir a cualquier hueso, pues arcos costales, tórax, pero más frecuente aquí.
Vamos a las suprarrenales, derecha e izquierda, están encima de los riñones, muy pequeñas, pero tienen dos partes, la corteza y la médula. La corteza forma los corticoides y la médula el pitocin, los hormonas de la médula, ¿no? Esa es ya parte endocrina, ¿no? Entonces acá se ve el riñón y por ecografía es bien difícil ver una glándula suprarrenal normal, estaría ubicada acá. Es muy difícil. La derecha algo, la izquierda no se ve. Pero en tomografía sí se ve. Esta es la suprarrenal derecha, estamos viendo acá, la suprarrenal izquierda, acá está el riñón izquierdo, el riñón derecho aún no aparece. Esta es la cava, esta es la aorta, pilar diafragma derecho e izquierdo, es la forma de una horquilla o una pequeña pirámide. La derecha es más angosta y la izquierda es más ancha. Nuevamente, este es axial y coronal. La adrenal derecha y la izquierda. La derecha un poco más cerrada y la izquierda un poco más abierta. Acá tiene el riñón derecho, el riñón izquierdo, suprarrenal derecha con forma de horquilla, suprarrenal izquierda, un nódulo. Pero es muy homogéneo, bolas regulares y es oscurito. Primera posibilidad, adenoma. Dice adenoma suprarrenal izquierdo, contraste, nódulo hipodenso, suprarrenal izquierdo. Se le pone un contraste, se realza el borde y muy poco en la parte interna, y estos son puntitos de densidad muy baja, casi tan baja como la grasa de acá, o sea, tiene muchos puntos grasos. Ese es un adenoma. En cambio, un cáncer, bueno, un cáncer primario suprarrenal es raro, más común son metástasis, ¿no? Pero una vez que tengo una masa así muy heterogénea y no tiene esa forma tan clarita del adenoma, además todo es sólido y tiene realces con flujos irregulares antes del contraste y después del contraste, este es un carcinoma renal, ¿no? Muy heterogéneo, tamaño irregular, necrosis central, pueden calcificarse. La metástasis a hígado y órganos linfáticos. En cambio, el adenoma es así. Regresamos. Lesión nodular hipodensa, contraste, reforzamiento nodular y leve, y es oscurito por dentro. Muy oscuro, porque tiene la grasa. Diferenciación entre lesión benigna y maligna de la suprarrenal. Tamaño, margen, aspecto interno, grasa, TC basal y con contraste, resonancia magnética. Entonces, si es más de 4 centímetros, es maligna. Si es menos, puede ser benigna. El liso bien definido, benigno, irregular, maligno. Homogéneo, benigno y heterogéneo, maligno. Grasa microscópica es benigno, es un adenoma. No tiene la grasa, maligno. Tiene menos de 10 unidades, adenoma. ¿Por qué? Porque tiene la grasa. Tiene más, es indeterminado o puede ser maligno. Si es lavado rápido, o sea, pones el contraste y se realza y desaparece rápido, es benigno. Si le pones el contraste y es muy variable o se pone lento y persiste el contraste, es maligno. En T2 la señal baja en benigno, señal alta en maligno. ¿Ya? Este de acá es un caso de un feocromocitoma, que es un tumor originalmente benigno de la suprarrenal. Acá está la suprarrenal derecha, acá, flaquita, ¿no? Una horquilla, una pirámide, el riñón. El riñón izquierdo, suprarrenal izquierda, como una esfera redonda. Realzan los contornos y tiene como unas líneas como ruedas de carreta. No tiene un antecedente oncológico de fondo para decir metástasis. ¿Y cuál es la característica? Que segrega mucho catecolaminas. Cuando se sospecha eso, hipertensión arterial no explicable, le hacen el dosaje de ácido vanil-mandélico en el laboratorio, sale positivo y listo. Diagnóstico hecho, declarado. Menos mal que es fácil de demostrar con un análisis simple. Bueno, gracias por su atención. Hasta la hora. Este cráneo no ha tenido problemas de la paratiroides, pero está osteopénico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor.